a las 9:15 del día 4 de junio del año 1950. Ejecutivo hipotecario de Melquiades Sojo contra José Matarrita Vargas. Estudiados los autos y existiendo un crédito a favor del accionante, despáchese ejecución contra la propiedad del demandado José Matarrita Vargas y practíquese embargo sobre el citado inmueble. Practicado el embargo y verificado el remate sobre la finca, propiedad del demandado José Matarrita Vargas. Declárese firme el mismo y póngase en inmediata posesión de la citada propiedad al aquí actor Melquiades Sojo. ¿Qué es adaptar? Siempre que me preguntan qué es, les digo, es ese ejercicio complejo y difícil de trasladar un lenguaje a otro, ¿verdad? Y uno de los riesgos que siempre hay es que mucho de lo que en literatura aceptamos como creíble es absolutamente increíble una vez que lo vemos en televisión o en cine. Y les pongo siempre esa gran alerta porque el tema de la credibilidad es para mí la base de la narrativa cinematográfica. Supone entonces conocer la historia, estar embebidos con la historia, estar respirando la historia, conocer los personajes, intentar escudriñar qué es lo que el texto literario no dice, que por ahí es donde está la cosa, ¿verdad? ¿Qué no dice? ¿Qué me hace falta a mí acá para completar lo que yo creo que dice? Porque al final de cuentas es eso. Es un punto de vista del que lee el libro, que se llena de él, ¿verdad? Que lo conoce, pero que cree algo con respecto a ese texto. Se posiciona. Es una posición frente al texto literario. Digamos que el reto más importante que tuvimos en ese momento era escoger la obra. Los cuentos de Salazar todos aparentemente son factibles de adaptación para la literatura, en apariencia. Yo estaba muy inclinado por el Camino, que era el cuento que más me gustaba, el que me parecía que dentro de los de Salazar era como el que tenía más riqueza dramática, digamos. Sonia Mayela estaba muy inclinada por el Grito, que fue al final que vimos que tenía más posibilidades, básicamente porque era más largo. Y Salazar Herrera siempre es un problema porque los cuentos son muy cortos. Hay unos que son, La Ventana, por ejemplo, son 2 paginitas, ¿verdad? Y había una condicionante que era muy, muy compleja, que era que el concurso pedía que tenía que durar 20 minutos. El cuento jamás daba ni siquiera para 6, 8 minutos, lo más, ¿verdad? Las imágenes literarias, ¿verdad? Y las metáforas y los símiles y de todo son otra cosa. Pero esas mismas metáforas, no, tal vez no exactamente las mismas, pero esos mismos recursos los tiene el lenguaje de la imagen en movimiento. Las metáforas son claves, levantan un relato audiovisual. Fue allá por las altas cumbres de Santa María de Dota, donde llegó cierta vez, solo, como caracol ermitaño, buscando tierras anchas y milagrosas. A veces la imagen es la imagen, es lo que se ve. Es este farol con la pared acá y un corredor por allá, etc. Y el texto escrito esconde más, deja más a la imaginación, deja más a que uno piense cómo será, incluso los entornos, por ejemplo. Sí, yo creo que la imagen en movimiento, necesita de esos recursos, de esas cartas del lenguaje literario, ¿verdad? Que se forman parte después de la imagen en movimiento, forman parte de ese lenguaje, forman parte de la tarea de contar historias con la imagen en movimiento. Transporta más allá de lo concreto, de lo que tengamos en el cuadro, por decirlo así. Entonces, eso es lo que probablemente le da el polvito de mágico a muchas secuencias, a partes de las historias, a las historias. Dejan a la gente más como con el corazón aquí, ¿verdad? Aquí en la garganta casi.
Cuando se traslada la obra de la literatura a este nuevo lenguaje, por fuerza tiene que decidir qué es lo que va a adaptar. No se puede adaptar toda la obra como tal, es obvio que no se puede hacer. ¿Qué es lo que me interesa? El personaje, es la trama. En el caso de Salazar era lo que llamamos setting en dramaturgia, ¿verdad? O sea, el tiempo y el lugar en que se lleva a cabo. ¿Es eso lo importante para la adaptación? ¿O es todo? ¿Verdad? Y en eso con Sonia Mayela tuvimos mucho problema. Yo inclusive en esa época era más, digamos, ortodoxo. Yo creía que era un pecado, un sacrilegio cambiarle una historia a don Carlos Salazar Herrera. Yo ahora más viejo, ¿verdad? Me doy cuenta que, o por lo menos hay toda una corriente en adaptación que dice que no, que usted haga con el cuento, con la historia, lo que usted quiera, porque justamente lo está pasando a otro lenguaje. Y el problema es que muy pocas veces en la lectura de de literatura la gente logra percibir bien cuál es la esencia de la historia. Y claro, si usted no sabe cuál es la esencia, a la adaptación se puede coger para cualquier lado. Herman dijo, equivocamos, ¿verdad? El Matarrita se pelea al final, parece que sus enemigos, parece que su amargura, su conflicto es con la naturaleza, ¿verdad? Cuando es de otra índole. Y yo lo que creo es que a nosotros nos tragó la imagen, ve, si uno tiene cuidado. La imagen era tan impresionante, es que la gente tiene que ir al Barba, tiene que subir ahí el camino a la laguna y ver ese robledal. Simplemente esos robles son inmensos y nos quedamos en el robledal, nos quedó el espíritu del robledal, no es ni siniestro, ni macabro, ni mucho menos, pero está lleno de niebla, a veces es fantasmagórico, pero como que nos bajó y nos metió en otro lado, nos metió por ese lado que es muy de la imagen. Lo otro era Matarrita enfrentando sus demonios, cómo perdió su tierra, la rabia que podría haber sentido, eso podría haber sido parte de nuestra adaptación. Probablemente no mucha experiencia en tomar un clásico, porque esos cuentos de Salazar Herrera son un clásico, son clásicos, para adaptarlo y para, ¿verdad? Y buscar haber peleado un poco más. Ahora yo diría, bueno, ¿cuál es el conflicto? Es ¿cómo lo vamos a manejar? Nos dejamos llevar por nuestro entusiasmo de videoastas, ¿verdad? Por nuestro entusiasmo por el lenguaje, la imagen y la riqueza que tiene el entorno ese, sobre todo ahí en el Robledal, que creo que es por donde la historia deriva. ¿Por qué es que Salazar Herrera nos gusta? Porque aparentemente es muy fácil. O sea, hay una riqueza en la literatura de Salazar Herrera de imágenes y generalmente el realizador nuestro está muy centrado en la imagen y a veces olvidamos mucho el sonido y el diálogo y por eso es que tenemos problemas en la adaptación. Salazar Herrera, por ejemplo, casi no hay diálogos. Y entonces redactar diálogos para adaptar, ahí vienen las primeras complicaciones de la historia. Pero lo que hace que sea tan rico es que las historias son buenísimas, ¿verdad? Siempre tienen un final, estructuralmente son muy buenas. Pocos personajes, pocas locaciones, escenarios naturales generalmente, no son grandes casas, ¿verdad? Sino que son siempre casuchas o pueblitos muy pequeños. Siempre la naturaleza de fondo que a nosotros nos fascina. Salazar Herrera para mí es maravilloso para leer, pero no creo que a estas alturas de mi vida, si usted me pregunta, yo le digo, yo creo que Salazar es para leerlo y disfrutarlo leyéndolo, no creo que sea para verlo en televisión o en cine. Nunca son lo mismo los libros y las películas, pero yo no sé, creo que hay veces que la película es mejor. Tengo ahí en mi mente una película que hace un realizador de una de estos, no lo voy a contar todo, pero de una de estas historias para muchachos, de Harry Potter o algo así, que realmente la dirección del tipo hace la historia de la película mejor que el libro. Ese es un dilema que tiene la adaptación de literatura. Yo creo que no se va a resolver porque cada quien cuando la lee, construye su historia y luego no le coincide. Y si le coincide, pues quedamos felices, ¿verdad? Pero si no coincide, no hay manera de que funcione. Quienes se quieran meter en esto de adaptar literatura al lenguaje audiovisual, tienen que hacer un estudio muy profundo de literatura, más que el lenguaje audiovisual. O sea, creo que es que nos metemos a adaptar literatura sin darle la lectura correcta a la literatura en sí.
y creyendo que con solo saber de cine ya podemos adaptar, y no es cierto. Se requiere un gran dominio de la literatura para poder trasladarla luego al lenguaje cinematográfico. De hecho, claro, te necesitas un buen guionista de cinematográfico, pero un buen guionista cinematográfico no te garantiza que hace una buena lectura de literatura. También la capacidad para salirse y ver y decir qué me gusta, qué me falta, qué no me parece, pero bueno, qué cosas no me parecen, pero ahí se quedan, pero qué cosas le faltan, ¿verdad? ¿Qué más haría falta para llegar acá, para llegar allá, para que la gente sienta esto? Porque uno tiene la responsabilidad de que esa maravilla que dice Salazar Herrera le llegue, porque eso es lo que hace la imagen